La migración es uno de los dramas humanos más dolorosos de nuestro tiempo y Haití es quizá uno de los casos más dramáticos. Ese país tiene más de 1,5 millones de emigrantes, lo que corresponde a un 14% de su población. La cifra, cuya fuente es Naciones Unidas, muestra la grave situación social, económica y política de esa nación caribeña, golpeada históricamente por la pobreza y las crisis políticas. Todo unido desemboca en un descontrol y un caos que no encuentra salida, Ana Milena. Catalina, por eso Noticias Caracol y la Alianza Informativa Latinoamericana se unieron para mostrarles el arduo camino del migrante, la odisea que deben atravesar los haitianos que migran de su país, desde el momento en que salen de Haití hasta el momento en que muchos de ellos regresan deportados y con sus sueños quebrantados desde Estados Unidos. Un camino que inicia con un viaje entre Haití y Ecuador, uno de los países de Sudamérica donde comienza el tortuoso recorrido hacia Estados Unidos. Arrancamos con Mark Gerson de la Alianza Informativa Latinoamericana en Puerto Príncipe. Así empieza el llamado sueño americano. Son las 2 de la tarde, estamos en la calle del MA 32 de Puerto Príncipe. Vamos a encontrarnos con Evans Louis, un joven de 26 años que se prepara para dejar Haití cuanto antes. El joven, que ya tiene pasaporte, está juntando dinero para irse de este lugar que él considera un infierno donde no se puede vivir. No puedo decir que todo está bien, ¿sabes? La situación, el miedo, la frustración. Uno está buscando la vía para irse. Es el mismo afán cotidiano. Uno mira para arriba, para abajo, no hay trabajo. Desempleo y pobreza son problemas que los haitianos han padecido siempre, pero ahora la inseguridad y el secuestro hacen los días invivibles. Frustración porque no se puede salir, no se sabe cuándo, porque el secuestro ahora es un fenómeno que está creciendo cada día más. Ya no hay una selección de a quién van a secuestrar. Antes secuestraban personas que tenían dinero, ahora no. Pueden ser limpiabotas o de cualquier clase. No les importa, te secuestran. Así andan las cosas. También en la calle La Montagne, una cocinera está en preparativos para emigrar. Hay que reunir como se pueda unos $3,000 para las vicisitudes del viaje. Para esta joven es el precio a pagar para evitar que el estrés la mate. Ya no puedo seguir viviendo en esta condición. Soy una profesional, ya no puedo trabajar. Tengo que quedarme en casa todos los días. Los secuestradores están por todas partes. A más tardar en el mes de diciembre me iré de Haití. Se estima que más de 1,600,000 haitianos han abandonado el país en la última década. El terremoto que devastó el país en enero de 2010 marcó el primer campanazo de salida. Es una aventura incierta y peligrosa, pero Eben aconseja a todos aquellos como él que no se queden en un país donde la única ley es la de los bandidos. Desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, Maggerson Filistín para la Alianza Informativa Latinoamericana. A Marc, gracias por su informe. La ciudad de Tulcán, en Ecuador, se ubica a 13 kilómetros de la frontera con Colombia y es aquí donde llegan los migrantes haitianos que buscan cruzar la frontera para avanzar a Necoclí, en Colombia, y así continuar su ruta a Norteamérica. Y a pesar de la presencia policial y militar, el tránsito de migrantes por los pasos informales es constante. El informe es de Paola Andrade, de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana. El cierre del puente internacional de Rumichaca no es impedimento para que los migrantes crucen la frontera. En el siguiente informe conozca la ruta que siguen los ciudadanos de nacionalidad haitiana para cruzar la frontera entre Ecuador y Colombia. Hasta la terminal terrestre de Tulcán arriban cada minuto buses con ciudadanos de nacionalidad haitiana que vienen desde Huaquillas, frontera con Perú. Es en esta misma terminal donde se embarcan en taxis con rumbo a los pasos ilegales. Sobrepasamos las 600 a 700 personas diarias, personas de nacionalidad principalmente haitiana. Y es la parroquia de Urbina, ubicada en plena línea de frontera, donde se evidencia el cruce de migrantes. Aquí, los caminos de segundo orden que conducen a Ipiales en Colombia son múltiples. O sea, no es que porque esté cerrado el puente se está cerrada la frontera, de ninguna manera. Yo pienso que
Por la parroquia de Urbina transitan alrededor de unas 2.000 personas diarias, si no es más. La presencia de policía y ejército en estos pasos es constante, pero no permanente. Aquí prima el derecho a la libre movilidad humana. Nosotros no tendríamos algún motivo de detenerlos mientras no cometan un delito en el interior de nuestro país. Los operativos, incluso combinados entre policía y ejército de Ecuador y Colombia, intentan contrarrestar el tráfico ilegal de migrantes, pero varios pasos son propiedad privada. No podemos nosotros excedernos y realizar un control al interior de estos pasos informales. La policía ecuatoriana mantiene una investigación abierta para detectar redes de tráfico de migrantes. No existe fecha para una reapertura del puente internacional de Rumichaca. Mientras ello ocurre, los ciudadanos haitianos continuarán cruzando la frontera por los cerca de 36 pasos informales que se ubican en esta zona de frontera. Informó Paola Andrade del canal Ecoavisa de Ecuador para la Alianza Informativa Latinoamericana Unidos por la Noticia. Paola, y la llegada de migrantes al municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, no para. El lugar desborda la capacidad de los servicios públicos y también de salud. Allí miles de extranjeros están a la espera de cruzar el Darién hacia la frontera con Panamá. Johan Díaz nos muestra la radiografía de esta crisis. Con el pasar de los días se vuelve insostenible la situación para más de 20.000 migrantes que permanecen varados en el municipio de Necoclí, en el norte de Colombia, esperando un cupo para atravesar el Golfo de Urabá e internarse en la selva del Darién. Y experimentan difíciles condiciones humanitarias. La mayoría está acampando a la orilla del mar en precarias condiciones. Por las calles del turístico municipio de Necoclí, Antioquia, es común ver más migrantes que pobladores locales. La llegada masiva de extranjeros de nacionalidad haitiana, venezolana y cubana mantiene a la región, dicen las autoridades, en una crisis sanitaria que no da tregua. La situación que está pasando en el país, como uno no tiene presidente y allá no tiene trabajo. Uno tiene que regarse a otro país buscando trabajo. Y salí con la esperanza de llegar a Estados Unidos para darle una mejor vida a mi familia. Y es que la travesía de los migrantes hacia Estados Unidos se ha visto afectada en los últimos días por la restricción a la salida diaria de solo 500 extranjeros por vía marítima a la frontera con Panamá. La selva no es nada fácil, ¿ok? Tenemos 7 días que vamos a entrar a esa selva en donde podemos ver de todo, pero bueno, todo por un sueño, ¿no? Bueno, ya tenemos 1 mes y 15 días. Ahorita las condiciones son, bueno, como tú puedes ver, mira cómo están las carpas, la lluvia, los niños enfermos. Si un migrante quiere pasar la noche en un hotel de Necoclí, debe pagar entre 10 y 15 dólares. Por eso muchos han decidido dormir a la orilla del mar. Mi boleto todavía yo no lo he encontrado, ¿me entiendes? Entonces estoy pagando casa, imagínate, 50.000 diarios. Luchando ahí, el aire, el viento ahí, le entra todo el agua para adentro, se nos moja toda la ropa. Aquí tiene como 15 días aquí, duerme aquí. Porque yo no tengo dinero para conseguir cuarta. Según cifras de Migración Colombia, en Necoclí hay unos 20.292 haitianos represados. De ellos, solo 11.614 han conseguido un tiquete de 50 dólares para cruzar hacia Panamá. Otros 8.793 aún no lo tienen. Tenemos una capacidad cada empresa de los dos puertos de sacar unos 1.000 diarios, pero estamos limitados solo a 500. Pero entran 1.200, 1.300 diarios. Entonces esto colapsó. Hay una enorme fila de migrantes buscando tiquete. Hay otros que también están haciendo fila para cambiar el tiquete. Mientras los gobiernos de Colombia y Panamá se reúnen para buscar solución a esta crisis, las condiciones sanitarias serán más difíciles para miles de migrantes que no paran de llegar a Necoclí. Solo en los últimos días han muerto 5 migrantes en el municipio de Necoclí, 4 por COVID-19 y 1 en medio de una riña en un hecho de intolerancia. Por eso piden migrantes y autoridades locales que se habilite un corredor humanitario. Información con Johan Díaz desde Necoclí, Colombia, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Unidos por la Noticia. A Johan, gracias. Catalina, y después de la complicada situación de los migrantes en Necoclí, la odisea es cada vez más riesgosa. Ese es el paso hacia Panamá, que trae también grandes retos y riesgos. En su ascenso a los Estados Unidos, los migrantes deben recorrer caminos selváticos como los que unen la frontera de Panamá y Costa Rica y luego hasta Guatemala. De la situación de muchos de esos migrantes nos cuenta Kelinet Pérez.
Pasar de Colombia hacia Panamá es lo más difícil que enfrentan los migrantes porque deben atravesar la espesa selva del Darién. Pero una vez aquí en Panamá permanecen varios días, incluso semanas en Darién, y es el gobierno, mediante un puente humanitario, el encargado de trasladarlos en buses a un albergue a metros de la frontera con Costa Rica, donde algunos tienen la opción de movilizarse para buscar dinero. Una vez en Chiriquí, los migrantes permanecen semanas en el puesto integral ubicado en los planes de Hualaca, donde reciben alimentación, atención médica y medicamentos. Un alto porcentaje de estos migrantes no permanecen en estas instalaciones y viajan a la frontera común entre Panamá y Costa Rica, donde hacen largas filas para retirar el dinero que les envían sus familiares. $100,000, la gente saca $1,000, $2,000. Y eso es lo que se está buscando la solución, que no quede todo en David, se busque regado en varios lugares. Y siempre va a haber, vienen más y más y más, hasta que no se paren por allá, que eso mucha gente va a haber. Otros se quedan sin dinero en el intento de pasar a Costa Rica. Ahora no tienen dinero ahora. Seguir caminando, viaje. Sí, buscar dinero porque no tienen. Algunos migrantes pretenden esconderse en Panamá porque son personas requeridas en sus países por diversos delitos. Están haciendo pruebas biométricas porque ahí venían nacionalidades restringidas como afganos, como pakistaníes. Entonces estamos detectando en este momento que pueden haber más. Pero esas son las alertas que nos han sonado de personas con antecedentes criminales con relación a, puede ser homicidios, violaciones y lo peor, terrorismo. O de facciones directamente terroristas donde estas personas han formado parte de estos grupos a nivel internacional. Hemos encontrado alertas de personas que han cometido delitos como homicidio, como fraude, también de tráfico internacional de drogas. A Jocelyn Labolde le preocupa la decisión de Estados Unidos de repatriarlos a su país de origen. Ahora piensa quedarse en Panamá en busca de un mejor futuro. Yo voy por aquí mismo. Yo tengo un amigo mío que vive aquí, que me va a recibir aquí. En lo que va del año han ingresado a Panamá a través de la selva del Darién 90.000 migrantes. Pasamos de recibir 800 migrantes en enero a más de 30.000 en agosto y septiembre y el número sigue aumentando. Informo para ustedes desde Panamá, Kelinet Pérez para la Alianza Informativa Latinoamericana, unidos por la noticia. Y en medio de las penurias, muchos migrantes logran finalmente llegar a Guatemala. El río Suchiate en ese país centroamericano es la autopista de cientos de ellos que desde la frontera sur intentan pasar diariamente hacia territorio mexicano en su camino por conquistar el llamado sueño americano. El informe es de Whitmer Barrera. Para quienes buscan el denominado sueño americano, este es el punto más común para internarse en territorio mexicano. Les hablamos del río Suchiate, ubicado entre las ciudades fronterizas de Tecún-Omán, Ayutla, San Marcos, Guatemala, y el municipio de Ciudad Hidalgo del estado de Chiapas, México. Quienes tienen suerte de cruzar todo el territorio guatemalteco y llegar hasta este punto, continúan arriesgando su vida cruzando las caudalosas aguas a través de balsas o bien nadando. Este es el reporte. 435 kilómetros es el recorrido de los migrantes haitianos que ingresan a Guatemala de manera irregular y que buscan el sueño americano. El primer obstáculo es cruzar la frontera de Honduras a Guatemala por puntos ciegos. En Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, cuentan con el apoyo de la Casa del Migrante. Pero al salir de este lugar, en la carretera, podrían ser detenidos en los puntos de revisión de la Policía Nacional Civil. De ser detectados, serán remitidos al albergue de migración en la capital de Guatemala. Los que corren con suerte y son transportados por algún coyote podrían llegar al departamento de San Marcos, ya en la frontera con México. Esto si no son abandonados por los traficantes durante su trayecto. Entre enero y agosto, las autoridades migratorias han detenido y expulsado a 230 personas de nacionalidad haitiana, ocupando el segundo lugar solo por debajo del vecino país Honduras con 639 personas. El peligro de seguir su camino hacia México son los puntos ciegos en la frontera. Ahí, los migrantes están a merced del crimen organizado.
Hay más de 1000 puntos ciegos por donde migrantes ingresan a México. Se estima que el 80% son asegurados por migración, mientras que el restante 20% no se sabe de ellos y no son localizados. Informó Whitmer Barrera de TV Azteca Guatemala para la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. Whitmer. Y tras muchos días de travesía por el Caribe, Suramérica y Centroamérica en su camino por ríos y selvas hacia Estados Unidos, los migrantes llegan hasta Ciudad Acuña en México, desde donde intentarán pasar al estado de Texas. Pero allí los esperan más espinas en su camino hacia el sueño americano. Eric Pichardo nos en el reporte. Gracias amigos, es un gusto saludarlos desde la frontera norte de México en el estado de Coahuila, municipio de Ciudad Acuña. Solo para informarles que pues desde hace varios días decenas de camiones con migrantes, principalmente haitianos, han estado saliendo de regreso deportados hacia su país de origen, Puerto Príncipe, debido a las acciones que se están tomando en esta frontera, donde vivimos una crisis humanitaria y migratoria que poco a poco se ha ido disipando. Sin embargo, muchos migrantes todavía permanecen en esta zona de Coahuila. Vamos a ver esta información. Hasta hace unas semanas, la frontera de Ciudad Acuña no era uno de los lugares por donde más cruzaran migrantes hacia los Estados Unidos. Ciudad pequeña de menos de 220,000 habitantes. Tiene solo un puente internacional para cruzar hacia la ciudad de Del Río, en el estado de Texas. Por ello, fue imposible que miles de migrantes, muchos de ellos haitianos, pasaran inadvertidos para el cotidiano y tranquilo tránsito fronterizo. La crisis migratoria comenzó cuando México celebraba un aniversario más de su independencia. La oleada de extranjeros había montado un campamento debajo del puente internacional, en una especie de islote en el río Bravo. La ciudad tejana le cerró sus puertas. No solamente adultos son los que a través del río Bravo, que es el lugar donde nos encontramos en este momento, sino también menores de edad, como esta pequeñita que va en los brazos de su papá. Esta imagen se repite una y otra vez aquí en los márgenes del río Bravo, en el cruce que comunica las ciudades del río Texas con Ciudad Acuña. Pequeñitos que evidentemente ponen en riesgo su vida y que vienen acompañados de su familia buscando escapar de la situación política, económica, la grave crisis que se vive en Haití. A los migrantes les cerraron tiendas, restaurantes, baños, los arrestaron y los concentraron en este deportivo. La deportación de ambos lados de la frontera regresó a miles a la isla caribeña y acabó con sus ilusiones. Me decidí ir bien a México para trabajar, para que buscando una vida mejor. Pero yo tengo que tiene mucha gente que se fue para acá y cruzar a Estados Unidos. Yo trataba de cruzar para allá, pero me llego aquí muy tarde. Semana y media después, Texas reabrió el puente internacional. Cerca de $500,000 se perdieron cada día que estuvo cerrado este puente desde el 17 de septiembre pasado. Y es que hay que recordar que la industria maquiladora de automotriz aquí en los Estados Unidos y México es importantísima en esta zona. Tan solo en esta ciudad se generan 45,000 empleos por este concepto. Los migrantes se dispersaron hacia Monterrey, en ciudades de Tamaulipas e incluso algunos llegaron hasta Ciudad Juárez. Informó desde la frontera norte de México, Eric Pichardo, Fuerza Informativa Azteca México para Alianza Informativa Latinoamericana, unidos por la noticia. Pisar suelo norteamericano es para muchos migrantes el premio a su penoso tránsito desde Haití, pero muchas veces las cosas terminan mal. Las imágenes de miles de haitianos, primero aglomerados debajo de un puente para luego ser deportados masivamente, pusieron de nuevo los ojos del mundo sobre la frontera sur de Estados Unidos. Alejandro Saldívar, de La Voz de América, nos reporta para la Alianza Informativa Latinoamericana. Las imágenes de miles de inmigrantes haitianos, primero aglomerados debajo de un puente para luego ser deportados masivamente, pusieron de nuevo los ojos de todo el mundo en la frontera sur de Estados Unidos. Tras la súbita llegada de más de 14,000 migrantes haitianos a la frontera sur de Estados Unidos a través de Del Río, miles fueron deportados a Haití en vuelos como el que logramos captar desde las afueras del aeropuerto de esta localidad. La emergencia por la masiva llegada de migrantes obligó a autoridades a establecer un improvisado campamento donde miles fueron aglomerados bajo pésimas condiciones de salubridad. Tuvimos que dormir al piso, encima de los cartones, polvo, y no había nada que comer.
Tras meses de una travesía continental, las huellas emocionales serán evidentes entre mayores y niños. Perdí a mi esposo el día 9 de agosto y se ahogó en el agua. Yo también me fui en el agua y mi hijo toma el agua y alguno que salva mi vida conmigo y yo estoy bien. La magnitud de la emergencia rebasó la capacidad de respuesta de las autoridades de seguridad, pero ni para la Casa Blanca fueron justificadas las imágenes de los agentes montados persiguiendo a caballo a los inmigrantes. Lo que vimos en Del Río fue algo brutal. Tras la masiva deportación de haitianos, algunos finalmente lograron que sus peticiones de asilo fueran aceptadas. La mayoría, miembros de familias que tienen lo que nosotros le llamamos patrocinadores en los Estados Unidos. Y algunos permanecen en albergues como este que visitamos en El Paso. Estoy muy feliz porque está disfrutando aquí. Sin embargo, no hay garantía de que los asilos sean aprobados para todos, pues no cesa el flujo de inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades, lo que enfatiza la complejidad del reto para conciliar las necesidades humanitarias con la seguridad en la frontera. Desde El Paso, Texas, les informó Alejandro Saldívar de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Alejandro, y después de una larga travesía, son pocos los migrantes que tienen la suerte de coronar su sueño americano. Muchos, ya lo decíamos, son deportados desde Estados Unidos a la cruda realidad de Haití, poniendo fin a sus esperanzas de reconstruir sus vidas en territorio norteamericano. Mark Gerson, de la Alianza Informativa Latinoamericana, cierra este recorrido por la tragedia de un pueblo que no encuentra camino de salida. Hace solo 3 semanas le cortaron su sueño abruptamente. Este haitiano, que prefería mantener su anonimato, no ha olvidado la miseria que enfrentó durante 2 meses en la travesía desde Chile hasta la frontera sur de Texas. Tuvimos que juntar todo el dinero que conseguimos para intentar llegar a Estados Unidos. Las cosas no eran fáciles para salir de Chile hasta allá. Hay personas que murieron en el camino. Muchos se fueron en ríos, otros cayeron en precipicios. Eso hace que uno que está en el camino no sepa si va a llegar. A pesar de todo, cruzamos ríos y cuando llegamos a la frontera, desafortunadamente nos deportaron y fue con mucho desagrado que nos recibieron. Ya estaba cerca de su meta, de iniciar un nuevo capítulo en buscar de una mejor vida, pero fue deportado. Largo y peligroso fue el camino, el retorno, un abrir y cerrar de ojos. Tampoco fue bueno el regreso a Haití. Las autoridades le dieron 1.500 gurdas, el equivalente a unos $15, que no le alcanzaron para comer algo y pagar un transporte de vuelta a la familia. Con 1.500 gurdas no se puede hacer nada. Llegamos a un país ya difícil, no hay trabajo, no hay electricidad, hay secuestros. Como él, más de 7.500 migrantes haitianos han sido expulsados en menos de 3 semanas por Estados Unidos, según la Organización Internacional para las Migraciones. El gobierno de Joe Biden contrató 70 vuelos para regresarlos. Entre 3 y 8 vuelos diarios han estado llegando a Puerto Príncipe con deportados desde el 19 de septiembre, cuando detonó la crisis por la concentración de más de 30 migrantes, en su mayoría haitianos, bajo enfrente en la frontera entre México y estado de Texas. Los traen de vuelta con diligencia a un país sin futuro que encuentran aún más pobre e inseguro que cuando lo dejaron. Desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, Gerson Filistin para la Alianza Informativa Latinoamericana. Haití es hoy uno de los epicentros de la emigración mundial, el país más pobre del continente, azotado por la violencia y los desastres naturales. Pero es además el segundo país de América en lograr la independencia y como nación libre, un país que apoyó a tropas a Bolívar en su campaña libertadora. Haití merece la solidaridad de América. A la 1